Hola hermanos, que Dios bendiga a cada uno de los que en esta hora están viendo y escuchando. El Señor ha sido bueno con nosotros y hoy nos permite nuevamente recibir nuestro adiestramiento. El Señor nos está dando una revelación muy valiosa en nuestro libro, El Plan Eterno. Sé que varios hermanos nos han hablado sobre el capítulo 4. El Señor nos está hablando en este capítulo sobre el hombre nuevo o la nueva criatura. El Señor nos está llevando a quitar cualquier perjuicio, nos está llevando a quitar cualquier pensamiento que no proviene de Él y nos está llevando a que crezcamos juntamente con Él, a que estemos identificados con Él, a que estemos plantados con Él. El Señor es bueno en gran manera. Sé que como yo lo he experimentado, así usted que me está viendo en esta hora también lo ha experimentado. Así que por favor, acompáñeme a este hermoso adiestramiento que el Señor tiene para nosotros y quiero por favor que abra su libro en la página 56. Nuestro pastor nos ha estado hablando sobre los aspectos anteriores y lo último que vimos en el adiestramiento anterior, el Señor nos llevaba a Gálatas 2:20, donde el Señor nos dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El Señor nos habla de este glorioso pasaje. Pues ahora el Señor nos va a detallar esta parte de las Escrituras de Gálatas 2:20. El Señor nos va a llevar a verificar, a entender y a ejecutar esta parte de las Escrituras. Porque es necesario que nosotros ejecutemos esta vida nueva que Él nos dio. Esta vida maravillosa que Él nos dio. Si nosotros no conocemos quién realmente somos, pues no vamos a sentirnos identificados con Él. Me gocé muchísimo en el congreso que acaba de pasar, donde el Señor nos estuvo hablando sobre todo eso, sobre estar identificados con Él. En Reforma Apostólica también nos está llevando a que vivamos una vida como resucitados en Cristo. Entonces es momento que el Señor nos quiere llevar a otra dimensión. Y es momento de abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para saber qué nos dice Él y hacerlo y ejecutarlo de la mejor manera. Así que tengo un subtítulo y dice: ¿qué significa ya no vivo yo, vive Cristo en mí? Vamos a ver varios aspectos y voy a iniciar por el número 1. Dice de la siguiente manera: el propósito fundamental de la obra salvadora de Cristo no es anular nuestra vida, sino concedernos vida. El Espíritu Santo no suprime nuestra identidad como seres humanos, sino que la restaura. No usurpa nuestra voluntad y mente, sino que la libera de la esclavitud carnal. Ahora es Cristo en nosotros por medio de su Espíritu, transformándonos, fortaleciéndonos, capacitándonos y vivificándonos. Qué maravilloso lo que el Señor nos está diciendo en este párrafo. Y quiero resaltar los últimos 4 aspectos que usted leyó ahí en su libro. Y dice que ahora es Cristo en nosotros por medio de su Espíritu, transformándonos, fortaleciéndonos, capacitándonos y vivificándonos. Vemos que la obra restauradora de Cristo nos lleva a otra dimensión. Solo en Él hay vida, solo en Él hay transformación. Él nos fortalece por medio de su Espíritu Santo, nos capacita y nos vivifica. Un versículo de la Escritura nos dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y esto es esa obra restauradora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es que el que Cristo muriera en la cruz del Calvario no fue solo un simbolismo, sino que allí fue vida. Allí fue donde usted a mí nos resucitó, nos vivificó juntamente con Él. Vamos al punto 2. El revestirnos del nuevo hombre es revestirnos de Cristo. Quiero que vaya conmigo a la Escritura y busquemos 1 de Pedro 2:21. Vamos a leer esta parte y dice de la siguiente manera: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive.
así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos cómo el Señor nos lleva a esta parte de la escritura, ¿verdad? Entonces Él nos lleva a que en todo es Él verificado. Quiero leer nuevamente porque cometí un error y leí el versículo que no iba en esta parte y lo quiero leer nuevamente. Es Primera de Pedro 2:21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En la primera parte hablamos que dice: revestidos del nuevo hombre, es revestidos de Cristo. Y el Señor nos lleva a este versículo, que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Continúo leyendo esta parte. No significa que Cristo sea solamente nuestro ejemplo. No debemos pensar que ser cristiano es solo imitar a Cristo como modelo a seguir. Por supuesto que la vida de Cristo es ejemplar en todo aspecto, pero lo que dice el apóstol Pablo es que no es imitación, sino que es la vida de Cristo en nosotros. Porque imitar, solo algunas cosas lograríamos imitar y algunas cosas cambiarían en nosotros, pero seguimos siendo los mismos. Sin embargo, esto no es transformación porque Cristo vive en nosotros. Vemos que no es con nuestras fuerzas. El Señor nos habla en este versículo, en este párrafo, que no es con nuestras fuerzas. No es imitando nada más como remedar una cosa. No es que si alguien camina a la izquierda, yo también. Si alguien va hacia la derecha, yo también. Sin entendimiento. Sino que el imitar a Cristo es que Cristo vive en nosotros. Por eso es que somos transformados. Vemos que hay muchas personas que quizá dicen ser cristianos, pero realmente no vemos transformación en ellos. ¿Por qué será? Pues porque no han entendido que no es solo imitar a Cristo, sino que nosotros también debemos saber que Cristo vive en nosotros. Y como Cristo vive en nosotros hay vida, y hay vida en abundancia. Voy con el siguiente párrafo. En Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que pertenece en Él debe andar como Él anduvo. Las Escrituras establecen que esta calidad de vida no es alcanzable en la carne. Es necesario entender que Cristo no es solamente nuestro modelo, sino es Cristo en nosotros por su Espíritu, transformándonos de gloria en gloria hacia su modelo e imagen. El Señor nos habla que debemos andar como Él anduvo. Pero nosotros no podemos andar como Él anduvo si no lo conocemos, si no tenemos una relación correcta con Él, si no tenemos una estrecha relación con Él. Yo no puedo imitar a alguien, no puedo conocer a alguien si no tengo esa relación correcta. Entonces el Señor siempre en todas las enseñanzas, en adiestramiento, discipulado, en nuestros servicios, siempre nos lleva a este punto, mis hermanos, a tener una relación correcta con Él. Seguidamente dice en 2 de Corintios 3:18: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vemos cómo el Señor nos habla en esta parte. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, pero nos habla este punto de transformación. Recuerde, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces el Señor nos habla que si Cristo vive en mí, debe haber transformación. Un cristiano no puede decir que Cristo vive en él o que es seguidor de Cristo si no hay una transformación. Y esa transformación que da el Espíritu Santo, esa transformación genuina, esa transformación completa. Usted y yo hemos experimentado cambios radicales en nuestra vida. Yo sé que se marca un antes y un después de conocer a Cristo como ahora lo conocemos. Pero no debemos quedarnos ahí.
sino que debemos ir por más y por más. Ese es el verdadero objetivo, hasta que todos lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Seguidamente, otro aspecto que significa ya no vivo yo, mas vive en Cristo en mí, dice, no es crear confusión entre nosotros y Cristo. Cristo es siempre el Creador y nosotros sus criaturas. Él es invariablemente el Señor y nosotros sus siervos. Mantiene su naturaleza divina, además de humana. Nosotros solo somos humanos, aunque partícipes de la naturaleza divina. En 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Señor nos marca una parte importante aquí. No podemos crear esa confusión entre nosotros y Cristo. Claro que Él nos dio la vida, somos sus criaturas, pero aquí nos resalta una parte que dice, Él es invariablemente el Señor y nosotros sus siervos. No es porque nos esté menospreciando, de que nosotros seamos sus siervos. Al contrario, ser sus siervos es el privilegio más grande que nosotros podemos tener. Entonces, Él, independientemente de su divinidad, Él nos dio a nosotros una naturaleza perfecta. Él nos ama con un gran amor sin igual. Continúa diciendo, si Cristo es en realidad nuestra vida, podremos afirmar como dice Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Expresando que Cristo es nuestro primer amor, el centro de nuestros afectos y la principal razón de nuestra existencia. Solo así seremos transformados por la obra justificadora de Cristo y la obra santificadora del Espíritu. ¡Qué maravilloso! Si Cristo, dice, es en realidad nuestra vida, podemos afirmar lo que dice Pablo en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Qué maravillosa esta verdad! Esta es una verdad que trasciende, esta es una verdad que va más allá. ¿Cuántos de nosotros en estos últimos tiempos hemos visto morir a mucha gente a causa de la pandemia? Hemos visto morir a gente cercana y lo vemos como un castigo. ¿Por qué le pasó eso a ella? ¿Por qué a él? ¿O por qué esto? ¿O por qué lo otro? Quizás nos creemos con la autoridad de cuestionar al Padre por qué suceden las cosas. Pero yo me gozo al leer este versículo en las Escrituras, donde Pablo tenía clara esta parte, que solo en Cristo encontramos vida, ya sea que vivamos o que muramos. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de todo. Más bien dicho, Cristo es el todo en todos. Pablo está afirmando que Cristo es la fuerza motriz de nuestra vida. Ya no es nuestro propio egocentrismo carnal, sino la voluntad y el poder de Cristo. Toda persona resucitada vive para Dios, pues el Señor es su razón de ser. No vive para sí mismo. En Romanos 6:10 al 11 nos dice de la siguiente manera: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Entonces veo qué maravilloso el Padre, porque Él nos está llevando a nosotros a que si vivimos, vivimos por Él. Pero solo podemos entender esta realidad de que fuimos resucitados con Él, de que debe ser Él nuestro primer amor, de que si vivimos, vivimos para Él y si morimos, vivimos con Él, cuando realmente Cristo es el todo en nosotros.
Solo así nosotros no podemos quejarnos de la realidad que está pasando. Como hijos de Dios, esta pandemia y todo lo que ha pasado, entendemos que es parte de un plan del Señor, es parte de su propósito, es parte de su amor, es parte de llevarnos a conocer quién es Él. En Romanos 6:8 nos dice: y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Tal vez este versículo va a parecer contradictorio, lo voy a leer una vez más. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Alguien puede decir, ¿cómo así? Si muero vivo. Sí, porque nosotros entendemos que Cristo es el que permite la muerte física en los seres humanos. Pero cuando nosotros entendemos que somos de Él, por Él y para Él, sabemos que la muerte es ganancia. Sabemos de que estaremos con Él en los lugares celestiales. Si usted o yo leemos el libro de Génesis, encontramos maravillas. El libro de Apocalipsis encontramos maravillas. En Génesis vemos el diseño, cómo Dios planificó todo. Cómo Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero si vemos en Apocalipsis, el Señor nos dice que hay cielo nuevo, hay tierra nueva. Entonces sí hay vida después de esta muerte física, claro que sí. Aquí en la tierra no se acaba todo. Y no que nosotros solo estemos persiguiendo una salvación, sino que entendemos que amar a Cristo sobre todas las cosas nos va a llevar hacia esa vida eterna. El revestirse del nuevo hombre es tener nuestra vida escondida en Cristo. En Colosenses 3:3 nos dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vemos cómo el Señor nos habla, que la vida del creyente o la vida que el creyente posee está dirigida hacia Dios y hacia la santidad. Vive en el mundo, pero su vida no está dominada por los principios del mundo. Vea qué maravilloso. Vive en el mundo, pero su vida no está dominada por los principios del mundo. Es que a esta dimensión es la que el Señor nos está llevando, a estar identificados con Él, a identificarnos con su resurrección. De hecho, ya no pertenece al mundo, sino al reino de Cristo. Su nueva vida en Cristo debe manifestarse como testimonio de su resurrección. Ya no se ve más Él, sino Cristo en Él. Cuando yo leía esta parte de este libro que es el plan eterno, me quedaba sorprendida y pensaba, wow, qué maravilloso el Señor. Él siempre le apunta a un propósito. Si yo veo el inicio del libro, me habla que fue impreso en marzo de 2011, hace exactamente 10 años. Y veo en Reforma Apostólica cómo el Señor me está hablando de esto. Este mes de septiembre el Señor nos está hablando de esto, de estar identificados con Él. El Señor me está llevando a que mi vida debe ser un testimonio vivo de estar resucitado con Cristo. Entonces, no importa que ya pasaron quizás 10 libros de la impresión, 10 años de la impresión de este libro, sino que el Señor siempre apunta a un propósito, y es a que usted y yo sea transformado a su imagen por su Espíritu Santo. Continúa diciendo: el revestirnos del nuevo hombre es tener nuestra vida con Cristo en Dios. En Colosenses 3:3 nos vuelve a decir esta parte: con Cristo en Dios. Tanto la vida de Cristo como la nuestra está en manos de Dios. Nuestro destino está escondido en los designios eternos. En Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es la fuente y el origen de nuestra vida. Y lo más glorioso es saber que su Espíritu mora en nosotros y por medio del Espíritu Santo
Cristo está en nosotros, para que seamos transformados a su imagen. Porque el nuevo hombre es creado conforme a la imagen del que lo creó. En Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vemos qué maravilloso lo que el Señor nos habla en esta parte. En Colosenses 3:3 al inicio nos decía, porque habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y nos termina diciendo que debemos estar revestidos del nuevo hombre. Como mencioné al inicio, en este capítulo de este libro estamos viendo el nuevo hombre o la nueva criatura. Y vamos a ver algunos aspectos de los beneficios y las perspectivas que debemos tener o que se tienen en esta resurrección. Esto está impreso ya en este libro, pero cuánto de lo que estamos leyendo, cuánto de lo que nos han enseñado nosotros sabemos. Nosotros debemos estar identificados juntamente con Él, porque no puede ser lo que pasaba en el pueblo de Israel, nos cuenta las Escrituras, de que las personas lo veían con temor y ellos se veían como gente insignificante o se veían como gente temerosa, cuando todos le tenían temor al pueblo de Dios. Así es como muchas veces nosotros nos vemos, como personas que no tenemos nada, cuando en realidad si tenemos a Cristo como el primer amor, como el centro de nuestra vida, como el todo en nuestra vida, hermanos, nosotros lo tenemos todo. Vamos a continuar viendo el nuevo hombre. El nuevo hombre, cuya cabeza es Cristo, pertenece a la nueva humanidad. El nuevo hombre es la vida que Cristo nos da. Él es el autor de la nueva creación. Pablo en Efesios 2:10 nos dice de la siguiente manera, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También dice que vestirnos del nuevo hombre no es otra cosa que vestirnos del Señor Jesucristo. En Romanos 13:14 dice, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. También en Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que hemos sido revestidos de Cristo, debemos continuamente aprender de Él, seguir su ejemplo y andar como Él anduvo. Acabamos de leer varios versículos, leímos Efesios 2:10, leímos Romanos 13:14, Gálatas 3:27. Estos tres versículos usted los puede leer más detalladamente en las Escrituras. Yo sé que usted utiliza un tiempo para poder sumergirse en este río glorioso que es la lectura de las Escrituras, esa comprensión y esa relación hermosa. Ahí podemos leer estos versículos y poderlos saborear con mayor tiempo. Pero el Señor nos habla en estos versículos que nosotros debemos actuar ya como nuevas criaturas, que debemos actuar ya como revestidos del Señor Jesucristo. Y nos habla que el nuevo hombre es la vida de Cristo que Él nos da. Si nosotros no conocemos cuál es la vida de Cristo, si yo no conozco cómo Cristo actúa, su carácter, su plan, su propósito, no puedo disfrutar de esta gloria. Nuestro pastor Wellington nos cuenta una anécdota, creo que a él se la contaron anteriormente, pero ahorita lo recuerdo de él. Cómo iba una persona en un barco, porque ahorró mucho para ir ahí, pero nunca se dio cuenta que la comida era gratis. Siempre creyó de que tenía que comprar la comida. Siempre le ofrecían y decía no, pero al final se da cuenta que era gratis. Así nos ha pasado muchas veces como cristianos. Seguimos revestidos del viejo hombre cuando Cristo ya nos dio una nueva naturaleza. Ya muchas personas tienen ese concepto que ser cristiano es duro,
que he sufrido, pero yo he podido experimentar que no es así, que ser cristiano y que amar a Dios es lo más hermoso que me pudo pasar, es lo más maravilloso que yo puedo tener. Quizá me hacen falta algunas cosas económicas o qué sé yo, pero si tengo a Cristo, yo siento que lo tengo todo. Y yo sé que usted que me ve y me escucha ha podido experimentar esa parte también, porque Cristo es real, porque la vida de Cristo que nos da es verdadera. Vamos al siguiente subtema, que es el hombre resucitado. Recordemos que aquí nos habla el nuevo hombre, el hombre resucitado. Y quiero aclarar algo, aunque todos lo sabemos, pero recuerde que no solo está hablando de varón, ¿verdad? O solo del sexo masculino, sino que cuando habla del hombre resucitado, del hombre nuevo, nos está hablando a la humanidad, nos está hablando a nosotros como hijos, nos está hablando como criaturas de los dos sexos, ¿verdad? Masculino y femenino, de los dos géneros. El hombre resucitado. El propósito de Dios al resucitarnos con Cristo incluye caminar en esa nueva vida que Él nos otorgó. El hombre resucitado obtiene los siguientes beneficios. Vamos a ver 4 beneficios que obtiene el hombre resucitado. Número 1, recibe un nuevo nacimiento. Número 2, recibe un nuevo corazón. Número 3, llega a ser una nueva criatura. Y número 4, llega a ser un nuevo hombre. Estos son los beneficios que nosotros resucitamos, que nosotros obtenemos con Cristo. Y vemos que estos frutos se evidencian en nuestra manera de hablar, se evidencian en nuestra forma de caminar. Hablo de ese caminar, de ir por la tierra, ¿verdad? Expresando a Cristo. Todos estos, un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, una nueva criatura y un nuevo hombre, son lo que nosotros obtenemos. Reciba un nuevo nacimiento. Cuando nosotros somos bautizados, ahí es muerta nuestra vieja naturaleza. Recibimos un nuevo corazón. Nosotros ya no podemos sentir como siente el mundo. Ya no podemos actuar como actúa el mundo. Ya no podemos tener las emociones a flor de piel o a flote como las tiene el mundo, porque nuestro corazón es nuevo. Somos una nueva criatura y llegamos a ser un nuevo hombre, una nueva persona. Llegamos a ser una nueva mujer, un nuevo varón. Llegamos a ser esa nueva criatura que vive para Dios y vive para hacer la voluntad de Él. El propósito de Dios al ponernos en la vida resucitada de Jesucristo es que podamos andar en y con Cristo, pues Él considera a la persona desde varias perspectivas. Vamos a ver varias perspectivas, y la primera, resucitada en la resurrección de Cristo. 2, plantada en la resurrección de Cristo. 3, identificada con la resurrección de Cristo. 4, participante de la resurrección de Cristo. 5, en unión con la resurrección de Cristo. Y 6, unida con Cristo en su resurrección. Muy bien. Primero, resucitada. Nosotros debemos vivir como resucitados en Cristo, no como muertos. Porque sí, Él murió en la cruz, pero la victoria se dio cuando resucitó. Fuimos plantados con Él. Fuimos identificados con Él. Usted y yo debemos identificarnos con las acciones de Cristo. Identificarnos en Él, en su vida, en su naturaleza. Fuimos participantes de esa resurrección y vivimos en unión y en unida a Cristo. Porque es que, como dijo el Padre, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no es la pasada manera de vivir, sino es Cristo en nosotros. La verdadera espiritualidad es entender que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, según Colosenses 1:27. No se trata solo de alcanzar madurez, sino de mantenernos unidos a Él. En Juan 15:4 y 5 dice de la siguiente manera: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ésta lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vemos qué maravilloso el Señor. Nos está hablando del hombre resucitado. Y el hombre resucitado debe permanecer unido a Cristo. El hombre resucitado debe permanecer unido a la vid, porque separados de Él, nada podemos hacer. Nosotros no podemos decir que vivimos como resucitados y que Cristo vive en mí si nosotros hacemos siempre las mismas cosas de la vida pasada. Si nosotros vivimos todavía expresando situaciones o acciones de la vieja naturaleza, sino que debemos aprender a vivir como Él. Debemos aprender a caminar como Él y andar como Él anduvo. En 1 de Juan 2:6 dice de la siguiente manera: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Lo voy a leer una vez más. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vemos que debemos de hacer esto, ¿verdad? Debemos permanecer recibiendo su sabiduría, su dirección y poder, también la voluntad para vivir así como Él lo ha mandado. Esto es únicamente posible si estamos sometidos al gobierno del Espíritu Santo. No podemos nosotros decir que permanecemos en Él si no andamos como Él anduvo, pero solo podemos andar como Él anduvo si permanecemos nosotros sometidos al gobierno del Espíritu Santo. Es que ya nosotros ya no nos gobernamos por sí solos, sino que dependemos de ese gobierno glorioso, dependemos de ese señorío del Señor y de su Espíritu Santo. El último subtema de este capítulo dice: una vida resucitada no es oprimida, sino expresión. Vemos cuando el versículo, cuando Jesús resucita a Lázaro, le dice: Lázaro, ven fuera. Lázaro resucitó y dice que se quitaron las vendas y salió. Entonces vemos que hubo una expresión. Ahora nosotros no podemos seguir viviendo una vida reprimida, sino que debe ser una vida de expresión. Vemos cuando un paralítico fue sanado, saltó de alegría. Nosotros muchas veces nos preguntan: ¿cómo estás? Decimos bien, pero nuestra expresión quizás genera otra idea. Entonces, este último aspecto nos habla sobre ello. En Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La persona que vive revestido de Cristo vive resucitada con Cristo. Por lo tanto, es capaz de vivir expresando a Cristo en todo. No es una persona que se reprime. Así como en el pasado tratábamos de esconder todo lo que éramos, ahora por la victoria de Cristo se puede expresar. El temperamento reprimido no equivale a tener una victoria. La diferencia no radica meramente en la cruz, sino en el hecho que tenemos a un Cristo viviente en nosotros. Por eso es que podemos manifestarlo en nosotros y llegar con toda seguridad a tener su imagen. Llegar a tener con toda seguridad su imagen. Eso no es una opción, una alternativa o un quizá lo voy a lograr, sino que es 100% seguro que vamos o llegamos a tener su imagen. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros.
porque lo único que nos permitirá alcanzar la imagen de Cristo es Cristo mismo en nosotros. No hay otra forma de alcanzar su imagen, sino que es Cristo en nosotros. No hay otro método de Dios para la realización de su propósito y su plan. Por eso es por ello que nosotros no podemos tener diferentes métodos. Bueno, vamos a actuar de una forma, después de otra o de otra. Voy a expresarme así, pues si no me funciona así, de otra manera. No, solo hay una forma y es Cristo en nosotros. Con esto finalizamos este capítulo. Ya la próxima adiestramiento iniciamos un último capítulo de este libro tan maravilloso que es el plan eterno. Entonces el Señor nos está hablando de lo que es el hombre nuevo, de lo que es una nueva criatura, de esta parte de que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero esto que no quede solo en un versículo glorioso, maravilloso o lindo de decirlo, sino que se haga vida en nosotros. Gracias, mis hermanos, por su atención. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Sé que el Señor seguirá obrando en su vida grandemente. Sé que el Señor continúa llevándonos a ese crecimiento espiritual. Lo importante no es que no nos estanquemos, sino que sigamos, que veamos ese Cristo por excelencia y que nosotros seamos excelentes. Gracias, hermano, que Dios le bendiga. Muchas bendiciones para usted.